ha fracasado, al menos si lo vemos en esa perspectiva. Entonces, algo no está funcionando. Y yo creo que tiene que ver con un problema institucional. Y quiero centrar mi intervención, aprovechando las dos anteriores, en esto. Es decir, ¿qué ha pasado con los órganos constitucionales autónomos, pero particularmente qué es lo que ha pasado con la intervención del Senado en no solamente en lo que le corresponde de su decisión en la aprobación constitucional, sino en estas funciones mucho más directas e inmediatas del Senado en la elección o bien en el despido de aquellos que tienen como responsabilidad hacer que funcione bien y si no, pues por supuesto no tendrá un adecuado funcionamiento los órganos constitucionales autónomos. Y quiero centrarme en una parte muy específica que es estos nuevos órganos como el IFETEL o como la COFESE, que han en los últimos tiempos cambiado de ubicación de la administración pública a un nuevo estatus de autonomía constitucional. Y una primera pregunta es, ¿qué sentido tienen las autonomías? Y por supuesto, dentro de esto, ¿qué sentido tendrían las distintas funciones del Senado en las autonomías? Cuando apreciábamos a los órganos reguladores, aquellos a los que Paula Sofía se refería como los que tienen como cometido controlar estos grandes poderes económicos, el argumento y los argumentos de manual y los argumentos que justificaban la autonomía tenían que ver con cómo hacemos una mejor administración en aquellos terrenos en donde se exige una gran sofisticación técnica y por otra parte cómo el diseño institucional tiene que ser conformado para que dé confianza. Y entonces, en este contexto, la autonomía es una herramienta. La autonomía no tiene un sentido por sí misma. La herramienta es instrumental para cumplir con alguna función. Y entonces es cuando la administración pública hacía frente a decisiones de política y a decisiones administrativas en sectores como competencia económica, como telecomunicaciones, como energía, como en los intermediarios financieros, tenía una gran sospecha, pero además tenía un gran déficit de conocimiento. Es decir, un servidor público con los métodos de reclutamiento tradicional, sobre todo aquellos que nos venían de los mecanismos tradicionales de conformación de las estructuras administrativas, estaban siempre bajo una estela de desconfianza, no solamente porque se estimaba que había una decisión politizada, en el sentido de que la decisión se tomaba para favorecer a ciertas personas dado su relación con la política. Por ejemplo, cuando se otorgaba una concesión por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por supuesto siempre la sospecha de que se otorgaban las concesiones a aquellos que habían apoyado a cierta campaña de cierto candidato y que por tanto las concesiones como las notarías en los estados eran premios a la lealtad y que además cuando se decidía una determinada cuestión polémica, conflictiva, no había las herramientas de conocimiento suficientes. Entonces los organismos internacionales dijeron, la mejor forma de hacer frente a esto es a través de la creación de órganos autónomos cuyos integrantes supiesen de competencia, supiesen de telecomunicaciones, supiesen de energía. Y entonces la técnica era el agregado que le daba valor a la decisión, finalmente una decisión de poder, en donde ilustraba la decisión. Y por otra parte, la autonomía se estableció como la distancia que permitía un enfriamiento de la decisión para que ésta fuese más objetiva. Y entonces la autonomía era una herramienta, finalmente un instrumento para hacer posible un mejor funcionamiento de una institución. Y por supuesto, esta fue una forma para ir calificando la calidad de las instituciones. Que siempre hay contraejemplos, y una de las cosas que me llamó siempre la atención es que el órgano regulador mejor calificado de Latinoamérica fue
la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile, y que, por supuesto, en su conformación no era autónoma, pero sin embargo tenía el mejor desempeño. Por supuesto, esto no sirve más que de contralor decir, finalmente la autonomía es una herramienta. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando se transforman, y yo diría el balance no es un balance negativo, el de la COFETEL o el de la COFECO como órganos desconcentrados. Y entonces, cuando se lleva a cabo la transformación y se da la autonomía constitucional, no era solamente el argumento técnico. Y yo creo que aquí está la política. Y creo que hay dos cuestiones. Una, en el juego de la democracia y por supuesto de la alternancia política, yo creo que tenemos un problema de desconfianza, pero ya no una desconfianza del mercado y de los agentes económicos hacia el Estado, sino la propia desconfianza de los políticos entre sí. Y por supuesto, la posibilidad de que desde mayorías, por ejemplo, parlamentarias, se pudiese limitar el poder presidencial. Pero como posteriormente, bueno, en la medida en que se buscaba extraer del Ejecutivo cuestiones tales como el nombramiento de los comisionados, y esto se llegó a presentar en la Corte, y precisamente la Corte dijo, como es un órgano administrativo, entonces el presidente debería tener los poderes para nombrar. Y la respuesta fue, bueno, esto es porque la Constitución no establece la facultad del Senado para intervenir en la designación o en la ratificación de los comisionados. Por tanto, hay que constitucionalizarlos. Y de esta manera vamos estableciendo límites al poder. Y finalmente el éxito fue la constitucionalización de las autonomías. Pero un escenario de una enorme desconfianza entre los propios actores políticos. Y bueno, el acuerdo implica también cómo el aumento de comisionados, pero también es una forma aquí de cómo se van dando los distintos juegos de los distintos partidos, particularmente los tres partidos con mayor representación, también la intervención de. Y entonces, lo que vamos teniendo es un escenario en donde el Senado va teniendo, por supuesto, una mayor intervención. Ya no es solamente aquel escenario en donde, por ejemplo, en COFETEL, y esto es muy ejemplificativo de cómo también se va dando una diversidad o necesidad de distintas respuestas, sobre todo la participación, teníamos que después del incidente de la ley Televisa, uno de los comisionados es senador del PRI, otro comisionado es senador del PAN, y por tanto hay una mayor transparencia en esta relación de partidos de designación de comisionados. Y cómo la participación también va siendo un fenómeno al que se le van dando distintas respuestas, sobre todo la necesidad de limitar o de transparentar la designación de comisionados. Y tenemos una diversidad de modelos. Digamos, desde los modelos de la Comisión de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en donde hay un examen técnico a partir del cual pudiera darse una base en la cual, con un mínimo de conocimientos, o que una base de conocimientos después hubiese una decisión política, hasta esquemas, por ejemplo, como los de el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, con un esquema mucho más abierto y, por supuesto, donde hay una mayor discrecionalidad política. Y entonces, lo que tenemos aquí son dos cuestiones, es decir, primero, ¿de qué manera se van diseñando aquellas herramientas a cargo del Senado por las cuales habría una mejor selección de los comisionados atendiendo a las tareas técnicas de las instituciones? Y esto lo vemos fundamentalmente en aquellos órganos que tienen una función de regulación y de competencia económica, pero por otra parte que este mismo mecanismo no se estableció en el caso del IFAI. A ver, y yo te encontraría una explicación. ¿Por qué? Porque en el caso del IFAI, su función tiene que ver con el control ya no solamente de la administración, sino también en el control de los distintos poderes. Y por tanto, había una necesidad de tener una mayor intervención de la decisión política en la integración de los órganos. En cambio,
En el caso de órganos en donde su clientela está hacia afuera, particularmente hacia las clientelas económicas, entonces hay un desplazamiento de la propia decisión política hacia una decisión con mayor agregado de la técnica y la presencia, por ejemplo, de órganos que tenían a su cargo el diseño de exámenes, entonces permitía pues un mayor distanciamiento de la decisión política hacia la decisión técnica. Perdón, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, 5 minutos para concluir. Bien, entonces, cuando llegamos a este punto es de qué manera el Senado ha asumido su responsabilidad para cuidar varias cuestiones. Una primera es la idoneidad de los integrantes en los órganos constitucionales autónomos a partir de ciertos estándares mínimos. Y me parece que ahí el balance, diría, hay un desbalance hasta cierto punto con asimetrías. Me parece que los diseños constitucionales y la función del Senado ha sido más pulcra y objetiva en el caso de órganos reguladores, pero ha tenido una mayor intervención en órganos que tienen una función en donde, a su vez, ellos mismos podrían ser parte de los sujetos regulados o bien vigilados por los órganos. Y en el caso del IFAI me parece que es un caso muy notorio. Y también agregaría otro punto. ¿Cuál ha sido la responsabilidad del Senado para respetar el propio modelo? ¿Y a qué me refiero? Es decir, cuando se diseñan órganos en donde sus componentes o de los miembros que deciden tienen una legitimación técnica, también tienen otro elemento y es establecer una distancia de esos órganos respecto de las lealtades que podrían tener no solamente con el Ejecutivo y el escalonamiento de comisionados, sería la herramienta central, sino también con aquellos que forman parte del nombramiento. Y esto es, la transeccionalidad no solamente tendría que verse hacia el Ejecutivo, sino también hacia el Senado. Y por tanto, que aquellos que son designados, tuviesen una garantía de estabilidad en su cargo, de tal manera que tuvieran cierta inmunidad respecto de la posibilidad de ser removidos. Y bueno, aquí también tenemos otro problema, es decir, en los diseños constitucionales esto no ha sido respetado, sino que ha habido cambios totales en los casos de los dos institutos que hablamos y de la Comisión de Competencia Económica, en donde ha habido una renovación total. Pero con un problema, es decir, no ha habido una justificación, una explicación de por qué se ha llevado a cabo esta renovación. Y el hecho de que se creen nuevos institutos es insuficiente, porque hay que ver la continuidad y, por supuesto, la experiencia institucional y la funcionalidad que debieran seguir teniendo. Y entonces lo que tenemos acá es que el Senado también ha tenido un déficit. ¿Y cuál ha sido el déficit? Que no ha tenido un buen mecanismo de rendición de cuentas. Es conocido que el IFAI tenía un muy mal funcionamiento interno y suponemos, pero sin explicitarlo, que esto pesó para que no fuesen más bien confirmados los anteriores comisionados. Pero sin embargo no hubo una explicitación de las razones. Y cuando no hay una explicitación de las razones, entonces los mecanismos de rendición de cuentas no funcionan. Por una cuestión central, y es que hay ausencia de fincamiento de responsabilidades. Ahora, cuando hablo de ausencia de fincamiento de responsabilidades, no digo que haya sanciones, sino que hay una explicitación de las razones por las cuales no se lleva a cabo la ratificación. Es decir, que haya una valoración de los méritos por cada uno de los integrantes de los órganos colegiados, o bien haya un señalamiento explícito de las razones por las cuales no son ratificados. Y entonces todo se queda a lecturas de entre renglones. Y en la medida en que
como país no seamos capaces, y no solamente en el caso de quienes ocupan cargos públicos, sino no seamos capaces de decirle a una persona por qué se le da un nombramiento, o por qué se le retira un nombramiento, o por qué se le establece una determinada sanción, entonces no estamos construyendo un país en el cual podamos hacer de los sujetos que no solamente tienen derechos, y hay que hacer exigibles los derechos, sino los sujetos que también tienen responsabilidades. Y entonces no vamos construyendo esto sobre los ladrillos o sobre las piedras que nos permitan hacer una construcción mucho más sólida. Muchas gracias. Bien, agradecemos la participación del doctor Roldán, ha partido de ese señalamiento sobre el contraste entre la garantía o ese reconocimiento de derechos fundamentales que establece la Constitución y cómo esto contrasta con la debilidad en las condiciones sociales que no han logrado asegurar condiciones de bienestar elevadas. Por supuesto, se cuestiona el sentido que tienen las autonomías de estas instituciones, de estos órganos, en el que pues, se ha argumentado la necesidad de incorporar pues, personajes, elementos y funciones sofisticadamente o técnicas robustas, gente con esa preparación, y el diseño institucional que permita ofrecer confianza a los distintos agentes sociales. Por supuesto, esa desconfianza que ha logrado alcanzar, pues, incluso a los agentes políticos. Agradecemos entonces la participación del doctor Roldán. Hay algunas preguntas, de hecho, una en particular dirigida al doctor Roldán, y un par de preguntas abiertas que quisiera hacer y luego dar paso a una segunda intervención de 5 minutos para cada ponente. Hay una persona del público que considera que la Comisión Federal de Competencia no ha cumplido su objetivo, toda vez que no ha ordenado los mercados, y se pregunta, ¿no sería conveniente valorar en este caso su función? Y una segunda pregunta se refiere a que se ha dicho que los órganos autónomos constitucionales debilitan el poder del Estado. ¿Qué se opina al respecto? Por supuesto, esta segunda intervención, pues habría posibilidad de alguna réplica de cualquier intervención de algún panelista o algún comentario adicional. Empezamos, por favor, entonces de vuelta con el doctor Roldán y terminamos con el senador. Por favor. Gracias. La pregunta es, ¿cuál es la opinión sobre el efecto institucional de los órganos autónomos con las recientes aprobaciones de leyes generales? Se empoderan. Una de las... En este último tsunami, diría Paula Sofía, de órganos constitucionales autónomos, otro de los elementos es, yo creo que el federalismo está siendo reconformado y hay una fuerte tendencia a la centralización. El caso del IFAI es, yo creo que es la consecuencia, entre otras, o el caso del INE, también es la consecuencia de ciertas patologías que se han ido dando en el federalismo y cómo han sido vistos como remedios para disciplinar a un conjunto distinto de elementos. Y por supuesto, el vehículo normativo ha sido esto de las leyes generales, pero son leyes generales de nuevo tipo. Es decir, ya no son las leyes generales a las que estábamos acostumbrados a explicar o a operar, como las de educación, a partir de la idea de que hay facultades concurrentes o coincidentes, ahí las explicaciones son distintas, sino que son leyes generales que van estableciendo ciertos estándares que tienen que ser observados no solamente por el ámbito federal, sino también por los niveles locales,
y en dónde se van dando estas instancias como el IFAI o como el INE que van siendo instancias de revisión de actos de los órganos locales, o bien que en el caso extremo pueden llevar a cabo medidas casi como las del derecho mercantil de intervención a cargo de la gerencia, ¿no? Y por tanto hacerse cargo, por ejemplo, de la administración de elecciones. Y por supuesto, en estos dos ámbitos sí hay un empoderamiento, ¿no? Ahora, lo relevante, además de esto, es cómo se va a ir configurando y cómo se va a ir dando el desempeño de los órganos constitucionales autónomos. Y me parece que ahí no solamente es un problema de perfiles, sino también es una cuestión de qué tipos de funciones son las que realizan, cuáles son las funciones o cuáles son las características de las funciones y por tanto cómo debieran estar conformados los órganos y por tanto cuáles debieran ser también aquellos casos en donde los propios actos de los órganos constitucionales, particularmente en el caso del IFAI, pueden ser revisados. Una de las preguntas que era muy frecuente en la comparecencia de los candidatos a comisionados del IFAI era, ¿considera que deben ser abogados los comisionados? Y por supuesto ahí los del gremio de los abogados decíamos, pues claro que sí, ¿no? Y es que nos gusta a los abogados estar siempre en todo y por supuesto el argumento es que hay interpretación constitucional. Pero siempre me pareció limitada esta respuesta. ¿Por qué? Porque era no ver qué es lo que haría el IFAI. A ver, y por supuesto el IFAI tiene una función muy importante de cara a los derechos, pero también el IFAI tiene una función muy importante de cara al funcionamiento institucional. Por ejemplo, y por tanto la decisión que viene del IFAI no es una decisión, por supuesto tiene forma jurídica, pero los contenidos de las decisiones tienen que tener componentes en donde, por supuesto, los abogados tienen que poner su conocimiento, pero también otras profesiones y otros conocimientos tienen que aportar a la decisión institucional. Y es lo que pasa también en órganos tales como el IFETEL o como la Comisión de Competencia Económica. En la medida en que son decisiones de poder y son decisiones institucionales, tienen que tener los componentes que vuelvan no solamente jurídicamente bien hechas, sino también tienen que ser económicamente bien hechas o funcionalmente bien hechas o institucionalmente bien hechas, porque impactan la forma en cómo deciden los órganos o cómo se van conformando los mercados. Entonces yo diría, bueno, por supuesto, si hay un tema de repensamiento del federalismo, hay un tema de apoderamiento, pero también tenemos que estar vigilantes de cómo van funcionando estos órganos. Muy bien, agradecemos mucho la puntualidad en los tiempos. Por favor, Paula Sofía. Gracias. Bueno, la primera pregunta, si se tiene que evaluar la función de los órganos constitucionales autónomos, no solo de la Comisión Federal de Competencia, yo creo que sí, de todos. Se tiene que hacer una valoración, una encuesta de satisfacción al cliente para ver si están cumpliendo con sus objetivos, no solo con sus objetivos constitucionales, sino también con los objetivos últimos que tienen que cumplir, mejores condiciones de competencia, elecciones más transparentes, mayor legitimidad, un mejor derecho de acceso a la información. Yo creo que sí, se tiene que hacer además una revisión constante que si ya no hicimos a la hora de crear una cantidad impresionante de órganos constitucionales autónomos, sí la tenemos que hacer para seguir revisando su pertinencia a través del tiempo. Y ver si lo que necesitan es un ajuste legal, un ajuste de facultades, o si incluso ya terminaron su tiempo de vigencia y pensar en otro modelo. Eso también puede ser una de las cosas que pues, se puede llegar a esa conclusión. Yo creo que no podemos decir, ay no, que se queden ahí para siempre, funcionen o no funcionen. Luego la otra, si los órganos constitucionales autónomos debilitan el poder del Estado. Esta la voy a tener que responder en clave de filosofía política. Creo que no son parte del Estado. Es un nuevo modelo de configuración del Estado y no por eso se debilita. Su origen, si nos vamos a términos hobbesianos y de Rousseau, pues también parten de un pacto político, dado en términos de clave democrática a partir de los representantes populares, etcétera, pero son parte de un pacto político, ya lo decía el senador
también atienden a una necesidad política, entonces no creo que podamos decir que debilitan al Estado. Y por otro lado, pues creo que esta cosa de debilidad está relacionada con esta idea de que la concentración del poder, a mayor dispersión, mayor debilidad. Y pues si estamos en una democracia constitucional y le estamos apostando a un pluripartidismo y a una mayor participación, pensar en debilidad del Estado a partir de una desconcentración no solo es falso, también es muy peligroso. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos esta segunda intervención y pues ahora damos la palabra nuevamente al senador Enrique Burgos, por favor. Muchas gracias. De los comentarios que aquí se han vertido, yo diría el escenario quizá obligue a una revisión más general, no solamente acotarlo al requerimiento o a la explicación o si quiere justificación de los órganos constitucionales autónomos. Es probable que en este escenario de transformaciones efectivamente haya que dar un nuevo impulso a una especie de federalismo renovado y quizá también a un municipalismo renovado también, en cuanto a que son factores de estabilidad, de crecimiento, de reconocimiento entre las distintas circunstancias que se viven en el país. Chihuahua y Chiapas son muy distintas, o Nuevo León y Oaxaca también. Entonces, no solamente se va a tener que limitar este nuevo escenario, es decir, con órganos constitucionales autónomos, que yo insisto que en lo personal hasta ahí ya está bien, sino decir, bueno, y los otros componentes, los fundamentales, habrá que afinarlos, revisarlos, ajustarlos, sin desprendimiento y sin ruptura con la tesis constitucional. Ahora, comparto el comentario de la doctora Vázquez, en el sentido de que pues todos están a prueba. Por ejemplo, en mi opinión muy personal, el IFE trabajó bien. Desde que llegó José Woldenberg, me parece que hizo una buena tarea, bien. Ahora hay un nuevo instituto, en mi opinión diría, vamos a probar, vamos a ver cómo opera, si efectivamente esta atracción de facultades que derivan de la reforma constitucional tiene justificación, tiene capacidad de resolverla, si esta recomposición le va a dar funcionalidad, credibilidad de la que tanto hemos hablado. Será un organismo que quede a prueba finalmente. Ahora, los integrantes, en mi opinión, no basta con que fuesen abogados, o que fuesen ingenieros, o que fuesen contadores. Dice, bueno, en telecomunicaciones se requiere un ingeniero que sepa muy bien satélites y banda ancha, y no, ni tampoco abogado, ni contador. Requiere un componente adicional, conciencia de que desenvuelven una función de Estado. Son órganos del Estado, al final de cuentas. En mi opinión, sí son órganos del Estado, no están al margen del Estado, están dentro de la órbita del constitucionalismo mexicano y deben tener una visión de Estado. No pueden estar al margen de lo que sucede en el exterior. Sus decisiones, con el acotamiento de la naturaleza que les ha sido encomendada, pero deben tener una visión de Estado. Se mencionó muchas veces, el problema es que no nos creemos, el problema es que hay desconfianza. Habría que recordar ese proverbio tan popular. Si el problema es de falta de credibilidad o desconfianza, no busquemos solamente en el organismo constitucional autónomo el remedio o el curita. Veamos también de fondo cuál va a ser el vínculo entre el problema sustancial y la solución que le estamos dando. De lo contrario, equivaldría a lo que a veces se dice, estás tirando el agua de la bañera con todo y el niño. Entonces, más o menos. Entonces, habría que decir, bueno, si el problema es confianza, ¿dónde vamos a generar confianza?
¿cómo vamos a generar un mayor control, una mayor credibilidad? ¿Qué tipo de sanción? ¿Qué tipo de ajustes? Por lo tanto, todo el aparato, no solamente de la administración, todo el aparato del Estado, todas las estructuras, tienen que entrar a una nueva funcionalidad. Hace rato se mencionaba aquí también que fueran transeccionales y que también el Senado, es decir, si no da garantía porque los senadores son de 6 años o de 3, no viene al caso estrictamente, pero habrá otros componentes que veremos en poco tiempo. ¿Qué pasa con la reelección? ¿Se quedarán varios diputados, senadores? ¿Tendrán una línea de continuidad? ¿Tendrán una tesis de políticas de Estado? Es decir, ¿estos diputados van a aguantar hasta 12 años? ¿Por qué? Pues porque tienen ley de continuidad, tienen un proyecto político que es compatible con el nuevo diseño, ¿o no? Es decir, hay componentes nuevos, habrá factores nuevos, y también, si el caso es que haya que cambiar, hay que cambiar. El que sean diseñados para 9 años, o para 17, o para 15 y escalonados, es bueno, pero si no funciona, que se haga el cambio también, hay que agotarlo, porque de lo contrario sería cerrarse a un inmovilismo que, lejos de ser una solución, sería un problema. No están funcionando, aguántate 15 años hasta que se les acabe esto. No, para eso es la Constitución, deviene de un ordenamiento constitucional. Muchas gracias. Muy bien, pues agradecemos mucho la intervención del senador Enrique Burgos. Con esto prácticamente concluimos. Si no hay alguna inquietud adicional, cerramos entonces esta segunda mesa, agradeciendo mucho a nuestros panelistas y por supuesto invitándolos a regresar a las 4 de la tarde en la organización de la tercera mesa. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes en esta segunda mesa. De esta manera se llevó a cabo la segunda mesa de trabajo, la cual se denominó Órganos Constitucionales Autónomos, nuevas configuraciones de equilibrio, en donde se habló sobre la necesidad de los órganos autónomos, sus desafíos, los mecanismos frente a otros poderes, así como la colaboración entre ellos. Además, los presentes manifestaron que dentro de los grandes retos que tienen estos organismos autónomos que actualmente se crearon están las batallas culturales, la protección de los derechos fundamentales, la universalidad, así como la garantía de los derechos humanos precisamente. Bueno, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Yo lo invito a que permanezca en la señal del canal del Congreso. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.